Descubre 5 trucos increíbles para superar la pereza y transformar tu vida ahora mismo. Sofía suspiró, atrapada en la rutina diaria de su taquería, donde el aroma a maíz y carne asada era tan familiar como la voz de su abuela. Con 28 años, los sueños de viajar y ser más que la heredera de un negocio familiar se desvanecían en la bruma de la pereza que la ahogaba. Se sentía atrapada, observando a sus amigos salir en busca de aventuras, mientras ella se quedaba en el pueblo, con el peso de la tradición sobre sus hombros. ¿Era este realmente el destino que quería? Mientras intentaba barajar las tortillas en la cocina, una voz interna le susurraba que había más en la vida. La presión familiar se mezclaba con su propia insatisfacción. Un día, al subir al desván de su abuela, encontró un cuaderno polvoriento entre viejos trastos. Al abrirlo, las palabras impresas eran como un grito en medio del silencio. La pereza es el ladrón del tiempo y de nuestros sueños. Esa frase reverberó en su mente, un eco perturbador que la hizo cuestionar todo. ¿Estaba desperdiciando su vida? Con el corazón en la mano, Sofía se sintió invadida por el miedo. ¿Cómo podría enfrentar la desilusión de su familia si decidía cambiar las cosas, si soñaba más allá de los tacos y las salsas? En el fondo, deseaba honrar a su abuela, pero a cada paso que daba hacia la transformación, sentía las manos frías de la duda apretando su pecho. Las risas de su familia, antaño tan reconfortantes, ahora la atormentaban con recuerdos de un futuro que no conllevaba cambios. Las comparaciones con los jóvenes de la ciudad creaban un nudo en su estómago, la envidia y la tristeza se entrelazaban. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras la taquería empezaba a mostrar signos de vida, Sofía se cuestionaba si realmente era capaz de enfrentar lo que venía. Implementar pequeños cambios palpitaba en su interior como un desafío. Cada mañana más temprano y cada idea compartida se convertía en un campo de batalla emocional. La tensión la llevaba a dudar, su cuerpo se tensaba y por momentos sentía que la energía se le escapaba. Cada sonrisa de un cliente la llenaba de un destello de esperanza, pero esos momentos eran efímeros, como sombras en un día soleado. Y justo cuando el cambio parecía al alcance de su mano, un mensaje de su madre la hizo tambalear. La abuela no está bien. La angustia llenó su pecho. ¿Podría ser que todo lo que había construido se desmoronara antes de que pudiera poner en práctica los sueños latentes? Mientras se apresuraba a su casa, una mezcla de determinación y temor la envolvía. Estaba a punto de enfrentar su mayor desafío, su propia fragilidad. ¿Lograría abrazar el legado indispensable de su abuela a pesar de la inminente despedida? La taquería palpitaba como nunca, un reflejo de su lucha interna. Pero el oscuro horizonte se acercaba, y Sofía respiró hondo, preparándose para lo que vendría. La casa familiar estaba llena de un silencio perturbador cuando Sofía llegó. La calidez habitual que emanaba de la cocina parecía haberse apagado. Su madre, con los ojos enrojecidos, la abrazó con una fuerza que le hizo sentir su fragilidad. «No quiero que te preocupes, cariño. Tu abuela siempre ha sido fuerte», le dijo. Pero las palabras parecían huecas, como ecos de una seguridad que ya no existía. El siguiente día fue un torbellino. Sofía pasó horas al lado de su abuela en la cama, observando su respiración irregular, cada pausa un recordatorio de que el tiempo era un ladrón implacable. Las historias de la vida no contadas y los secretos de la taquería pesaban en su mente. La idea de que la vida podía desvanecerse instantáneamente brilló con una claridad desgarradora. Mientras las horas se deslizaban entre sus dedos, también lo hacía su noción de pereza. Cada detalle de la taquería pasaba ante sus ojos como un filme.
Esa noche se sentó en la mesa con su madre. La huella mental de la cocina vibrante que había conocido se mantenía viva. Hablaron de la abuela, de sus recetas, de su risa resonando en la habitación, y poco a poco Sofía recordó lo que había querido ser. No solo una mujer en la sombra de su familia, sino una fuerza de cambio, una embajadora de su cultura. Así que, entre recuerdos y miedos, plantó una semilla de resolución. Decidida a honrar el legado de su abuela, planeó pequeños cambios para la taquería. ¿Qué pasaría si introdujera un día de cocina internacional? Quizás un evento que destacara la herencia cultural, fusionando sabores tradicionales con toques innovadores. Empezar por algo pequeño parecía un enfoque manejable. No quería armar un escándalo, pero sí deseaba provocar una chispa de emoción tanto en su familia como en los clientes. Cada mañana, en lugar de caer en la rutina habitual, se despertaba más temprano y escribía sus ideas. La energía que antes se desvanecía al primer signo de duda, ahora crecía ante el reto. El simple acto de escribir se convirtió en un ritual sagrado, donde podía ver su potencial materializarse en cada palabra trazada en el papel. Cada idea, cada cambio fue un paso más hacia la transformación que anhelaba. No obstante, conforme la taquería comenzó a llenarse de vida con su nuevo enfoque, la presión también aumentaba. La mirada de su madre, a veces llena de escepticismo, la empujaba al borde de la inseguridad. ¿No es suficiente con lo que tenemos?, parecía preguntar su expresión. Pero Sofía decidió que la mejor forma de enfrentar su miedo era comunicar su deseo. Un día se sentó frente a su madre, el corazón palpitante en su pecho. «Quiero hacer esto por abuela, por mí», le dijo, con la firmeza que apenas comenzaba a comprender. El silencio fue abrumador, pero algo cambió en su madre. En su mirada comenzó a atisbar una mezcla de miedos y esperanzas. «Está bien, ¿y cómo piensas hacerlo?», le preguntó. Y esa simple pregunta se sintió como un reconocimiento esperado. Sofía compartió su visión, cada idea atrayendo la atención de su madre, cada palabra un hilo que comenzaba a unir sus sueños con la realidad. Sin embargo, un nuevo desafío se avecinaba. La abuela seguía siendo un rayo de incertidumbre en sus días. Mientras intentaba implementar sus sueños, el temor a perder a su mejor consejera comenzaba a manifestarse de nuevas maneras. ¿Podría soportar ese dolor y aún así seguir adelante? Justo cuando comenzaba a encontrar su camino, el médico anunció que la salud de su abuela había empeorado. Él le dio a su madre la noticia que haría temblar el mundo de Sofía. Necesitamos hacernos a la idea de que el tiempo es limitado. En medio de esa revelación, una nueva decisión tomó forma en su mente. Debía actuar, y pronto. Pero, ¿qué podría hacer para honrar a su abuela mientras enfrentaba su propia verdad? La presión de la transformación y la inminente pérdida chocaban, y Sofía sabía que llegaría el momento de elegir, un momento que definiría su futuro por siempre. Sofía despertó esa mañana con una claridad diferente, como si una niebla densa se hubiera disipado al instante. El médico había dado su pronóstico, y esa cruda realidad le hacía sentir que cada instante contaba más que nunca. En sus manos, el cuaderno de notas parecía más fuerte, casi como un talismán que contenía no solo frases, sino su futuro. Mientras su madre preparaba el desayuno, Sofía trazó un plan. Se sentó en la mesa, el bolígrafo en mano, y comenzó a esbozar no solo las ideas para la taquería, sino también cómo su ejecución podía convertirse en un homenaje tangible a su abuela. Cada receta que sugería incluía un pequeño toque innovador, como el uso de ingredientes frescos y poco comunes que unieran lo antiguo con lo nuevo. Tenía que hacer que este cambio fuera significativo, no solo para su negocio, sino para su familia. En el fondo, Sofía sabía que su madre podría resistirse. La tradición era un peso que parecía cada vez más pesado, y sus cambios podrían percibirse como una traición. Sin embargo, el miedo a no intentarlo la impulsaba más. Esa misma tarde, invitó a su madre a una charla. Con el cuaderno frente a ellas, explicó cada idea, con entusiasmo y determinación. Era un proceso,
como la odisea en la que ambas se sumergían en un mundo donde la innovación y la herencia podían coexistir. La expresión de su madre pasaba de la incredulidad a la curiosidad y finalmente a una especie de aceptación cautelosa. Quizás deberíamos probarlo. Pero deberás estar lista para enfrentar las críticas, le advirtió, como si su mirada fuera un recordatorio constante de la historia que llevaban. La primera semana de su nuevo enfoque fue un mar de emociones. Sofía se enfrentó a retos inesperados. Los proveedores mostraban reticencias ante sus ideas. La plantilla del restaurante mostraba algunas dudas. Hubo días en que la inseguridad trató de apoderarse de sus pensamientos, y las cartas que había escrito en su cuaderno comenzaban a parecerle irrealizables. Todo su camino hacia un cambio significativo revelaba sus propias inseguridades en el proceso. Pero cada vez que su abuela sonreía, aún en su frágil estado, Sofía recordaba su propósito. Con el tiempo, la tendencia a mantener el status quo comenzaba a desvanecerse. La influencia de su abuela, que siempre había sido un pilar de apoyo, amenazaba con cambiar su dinámica familiar. Sofía sabía que perderla dejaría un vacío, pero el deseo de honrar su legado en su taquería crecía cada día más fuerte. Con cada nuevo plato que creaban, experimentaban nuevas combinaciones de sabores que cruzaban fronteras. La taquería se transformaba en un pequeño laboratorio de sabores, un lugar donde cada cliente podía convertirse en un explorador culinario. Su madre veía a Sofía con nuevos ojos, y poco a poco la renuencia que había sentido en un principio se transformó en una especie de entusiasmo cauteloso. Sin embargo, no todo era sencillo. La creciente popularidad llamaba la atención de competidores que no veían con buenos ojos los cambios en el menú. Cierta noche, un comentario despectivo en la red social del restaurante la golpeó como un latigazo. Esa fusión no es la tradición, se hace un daño a la herencia. La frase se incrustó en su mente y una oleada de dudas regresó por ella. ¿Realmente estoy haciendo lo correcto?, se preguntaba su mente mientras miraba por la ventana de la taquería, la luz del atardecer proyectando sombras largas en las mesas vacías. Habría que discutir, confrontar esos miedos, arriesgarse a perder su nuevo camino para ganar un futuro. Determinada a demostrar que su visión era válida, Sofía decidió planear una gran cena de degustación, donde combinaría la cocina tradicional con la innovadora. No solo sería un evento para los clientes, sino un mensaje a quienes dudaban de ella. Era el momento de arriesgarlo todo, y en el fondo sabía que el éxito no estaba garantizado. Este sería su verdadero examen. Mientras el día de la cena se acercaba, la presión aumentaba. Su madre estaba más involucrada, pero el recuerdo de su abuela seguía pesando sobre sus hombros. Sofía respiraba profundamente, contemplando no solo su futuro, sino también la esencia de la mujer que tanto admiraba. Preguntándose si podría salir adelante, sintió que debía finalizarlos de una manera impactante. ¿Cómo puedo hacer que todo esto funcione? ¿Puedo realmente construir un legado? La incertidumbre se entrelazaba con su determinación de manera destructiva y aún poderosa. Y su mente estaba ahora ocupada formulando no solo un menú, sino la historia de su vida, resonando a través de cada bocado. Su corazón palpitaba con la emoción y el terror de lo desconocido. Ella sabía que una vez que comenzara, no habría vuelta atrás, y tantas preguntas giraban dentro de ella. Este movimiento en su vida no era solo un desafío empresarial. Representaba su camino hacia el autodescubrimiento, un equilibrio entre el dolor de la pérdida y la esperanza de renacimiento. ¿Cuál sería el resultado en su búsqueda por definir quién era? ¿El legado de su abuela cambiaría de manos con éxito o se perdería en el ruido de críticas y dudas? En esas circunstancias, una revelación sorprendente estaba por llegar. ¿Qué iba a hacer Sofía cuando se enfrentara a su mayor reto? La noche de la cena de degustación se había convertido en un canto de ansiedad y emoción. Sofía inspeccionaba la taquería, la cual se había transformado de un lugar familiar a un escenario de trabajo frenético. El aroma de los ingredientes frescos invadía el aire,
Pero el eco de las críticas resonaba en su mente. Si fallo, ¿qué quedará de mí?, se preguntaba en voz baja mientras ajustaba cada detalle. Su madre, a su lado, organizaba los platos con una devoción renovada. A medida que los comensales comenzaban a llegar, Sofía sintió un nudo en el estómago. La idea de que estaban a punto de probar su visión, su mezcla de tradición e innovación, la llenaba de pavor. Había invertido cada fibra de su ser en esta cena. Había que demostrar que no solo había heredado recetas, sino también la pasión y la audacia para reinventarlas. Mientras los primeros clientes saboreaban los platos, observó sus expresiones. La incertidumbre se mezclaba con su deseo de aprobación. Cuando un grupo de jóvenes comenzó a reír y comentar sobre la mezcla de sabores, se percató de que su estrategia estaba funcionando. Pero esa sensación de triunfo fue rápidamente sustituida por dudas cuando uno de los críticos culinarios más temidos de la ciudad se sentó en una mesa al fondo. «Y si no le gusta», pensó, sintiéndose nuevamente vulnerable. A medida que la cena avanzaba, las risas y comentarios entusiastas comenzaron a resonar, generando una energía positiva. Sin embargo, Sofía aún sentía la presión sobre sus hombros, como un peso incesante que amenazaba con derrumbarla en cualquier momento. La cocina era su refugio, pero también su campo de batalla. Un lugar donde cada éxito se sentía momentáneo y cada error una catástrofe. Cuando uno de los platos estrella fue presentado, una fusión de mole con ingredientes exóticos, Sofía contuvo la respiración. Mientras los comensales lavaban y reseñaban su obra, su interior batallaba entre el orgullo y la sombra de la inseguridad. ¿Seré suficiente? ¿Puedo soportar el rechazo?, susurraba su voz interior, cada vez más fuerte que la anterior. La cena culminó en un aplauso ensordecedor, y al finalizar el servicio, los clientes se acercaron para extender palabras de aliento. Pero el crítico permanecía en su mesa, aún con la mirada fija en su plato. Sofía, insegura, imaginó cada posible comentario negativo que podría escuchar. Al acercarse al crítico, sintió que cada paso era un desafío en sí mismo. La presión en su pecho era casi palpable. ¿Podrá ver lo que intenté hacer?, pensaba, sumida en sus ansiedades. Finalmente, se plantó frente a él, y con una sonrisa forzada le pidió su opinión. La respuesta no llegó inmediatamente. En su lugar, el crítico tomó un momento, como si sopesara cada palabra. La fusión es audaz, pero la ejecución no es solo una cuestión de ingredientes. Se trata del relato que se cuenta, dijo, desarmando un poco la tensión en la atmósfera. Pero esta noche ha sido un comienzo, un primer paso hacia algo más grande. Esas palabras reverberaron dentro de ella. Era cierto que la cena había sido un inicio, pero también un desafío a su propia inseguridad. En ese instante, comprendió que cada plato no era solo una mezcla de sabores, sino un capítulo de su historia familiar, una narrativa que iba más allá de las críticas. Mientras la noche llegaba a su fin y la taquería se vaciaba lentamente, Sofía sintió una chispa nueva encenderse en su interior. Tal vez la verdadera prueba no eran las expectativas externas, sino su disposición para afrontar su miedo a fracasar. Quizá la actitud hacia su historia y su legado podía ser una fuente de fortaleza, no de debilidad. Sin embargo, al mirar a su alrededor, notó una sombra en el rincón. Un antiguo socio de su madre había llegado para observar. Su mirada, llena de desdén, era el recordatorio de que el camino hacia adelante no estaba desprovisto de obstáculos. Mientras se preparaba para confrontar esa nueva adversidad, Sofía se dio cuenta de que la guerra por su visión apenas comenzaba. «Está bien», pensó, con el pulso acelerado y la determinación ganando terreno en su corazón. «Si esto es solo el comienzo, entonces estoy lista para luchar». Mientras se adentraba en el desafío que tenía por delante, una pregunta permaneció flotando. ¿Seré capaz de transformar cada obstáculo en un peldaño hacia mi éxito? La respuesta estaba por venir, y el desafío personal que ahora se presentaba era la próxima gran aventura en su vida.
La taquería, una vez un espacio de nostalgia y tradición, comenzaba a sentirse como un campo de batalla, donde cada paso dado era un testimonio de la lucha interna de Sofía. Las palabras del crítico resonaban en su mente, recordándole que el camino hacia su sueño no solo dependía de la habilidad culinaria, sino de la narrativa que tejía a través de cada plato que presentaba. Las primeras semanas tras la cena de degustación se convirtieron en una experiencia transformadora. Sofía pasó largas horas en la cocina, experimentando con las texturas, los sabores, los aromas. Sin embargo, no solo era cocina, era la búsqueda de su propia voz en un mundo saturado de expectativas. Comprendió que cada vez que creaba, se enfrentaba a la duda y la inseguridad, pero en lugar de rendirse, eligió canalizar esas emociones hacia la innovación. Una tarde, mientras revisaba sus notas sobre ingredientes y combinaciones, sintió un impulso de investigar más. Se adentró en libros y recetas de chefs internacionales, buscando inspiración en lugares que nunca había considerado. Cada descubrimiento era un paso más hacia el dominio que anhelaba. Reflexionó sobre cómo su herencia cultural podía entrelazarse con la modernidad para contar una nueva historia. Era un proceso doloroso, un constante cuestionamiento de sí misma y de sus capacidades. Sin embargo, la sombra del antiguo socio de su madre presionaba sobre su inconsciente. Recordaba las conversaciones pasadas, las dudas que sembraba, incluso las críticas más destructivas. A pesar de saberse capaz, esa voz nunca daba tregua. Sofía decidió que no podía dejar que ese temor definiera su camino. Así que ideó un plan. No solo quería vencer sus inseguridades, quería transformarlas en su mantra. Ese espíritu de desafío la llevó a organizar un pequeño evento en la taquería, invitando a un grupo selecto de amigos y colegas. El propósito era claro: quería crear un ambiente seguro para probar nuevas ideas, recepcionar críticas constructivas y, sobre todo, fortalecer su lugar en la comunidad gastronómica conforme se ganaba su confianza. El día llegó, la cocina ardía en un frenesí de creatividad, pero también de nerviosismo. Cada platillo que salía de la estufa contaba la historia de su lucha. Cada ingrediente elegido era un símbolo de su valentía. Esa noche, los invitados saborearon una mezcla de los platos tradicionales que su madre le había enseñado, pero impulsados por su nueva perspectiva. La mezcla era un eco de su propia evolución, una transformación que no solo hablaba de la comida, sino de su crecimiento personal. Con cada plato que recibía elogios, Sofía se dio cuenta de que estaba comenzando a desmantelar las barreras que la habían mantenido prisionera en su inseguridad. Pero entre las risas y los cumplidos, no podía evitar recordar a aquel socio, su presencia como un recordatorio de lo que estaba en juego. Al terminar la noche, el ambiente estaba lleno de cálidas conversaciones y sonrisas cómplices, pero Sofía sintió que no podía detenerse. Tenía que enfrentarse a su propio fantasma. En lugar de evitar a su antiguo socio, se propuso hablar con él y encontrar las palabras adecuadas que le permitieran confrontar esos miedos que la habían estado carcomiendo. Cuando finalmente se presentó ante él, sintió una mezcla de determinación y vulnerabilidad. La conversación se abriría ante ella como una oportunidad para reafirmarse, y las dudas que siempre había sentido darían paso a su verdadera fortaleza. «Estoy lista para transformar cada obstáculo en fuerza», pensó, con una nueva claridad sobre sí misma y su misión. Ahora, la lucha no solo era por su legado culinario, sino sobre su capacidad de permanecer firme en su verdad. El giro inesperado llegó cuando su socio no solo respondió con desdén, sino que puso en duda todo lo que había hecho hasta ahora. Sofía sintió que el suelo se movía bajo sus pies y de pronto la lucha por demostrar su valía se intensificaba. «Esto es solo el comienzo», se dijo, adentrándose en el cruce donde iba a decidir. ¿Seguiría adelante a pesar del desdén o permitiría que las viejas heridas la detuvieran? La respuesta, en ese momento crucial, aún no estaba clara. La tensión en el aire era palpable, y cada segunda que pasaba, Sofía se debatía entre el deseo de huir y la necesidad de permanecer firme.
Había sentido que se había adentrado en un territorio desconocido, donde sus inseguridades comenzaron a asomarse como sombras cada vez más inquietantes. Se encontró pensando en los múltiples caminos que tenía ante sí: buscar apoyo, cambiar su menú, reinventarse completamente. Pero lo que realmente sabía, al fondo de su ser, era que el mayor cambio debía surgir primero de su interior. Las críticas no definen quién soy, se repitió, mientras se centraba en su respiración. Pero el eco de las palabras de su antiguo socio seguía resonando. Tu comida es solo una fusión de intentos fallidos, Sofía. Con cada palabra, él no solo cuestionaba su técnica, sino el valor mismo de su camino. Para ella, eso era inaceptable. Buscando respuestas, Sofía se sumergió en la cocina nuevamente, más decidida que nunca a probar su valía. Días y noches se deslizaron entre ella y las ollas, como una danza que finalmente comenzaba a fluir. Limpió cada rincón, organizó sus ingredientes y sacó toda la creativa que había estado acumulando. Decidió crear una serie de platillos que no solo satisficieran el paladar, sino que contaran una historia, su historia. En cada creación infundía su esencia, la calidez de su hogar, las enseñanzas de su madre y las influencias modernas que había explorado con tanto fervor. Se trataba de una metamorfosis culinaria, crear algo que de verdad reflejara quién era, a pesar de lo que los demás pudieran pensar. En esos momentos de intensidad, cató un desempeño que nunca había imaginado alcanzar. La duda comenzó a evaporarse como vapor en la estufa. Con cada plato que salía, una chispa de confianza regresaba a su corazón. Pero no era suficiente. Sofía quería más que simplemente probarse a sí misma. Quería demostrar que era capaz de pararse como la chef original detrás de cada plato. Convocando su energía, se propuso lanzar un nuevo evento, pero esta vez sería diferente. No solo serviría su comida. Cada plato llevaría una pequeña ficha explicativa sobre sus orígenes, la historia detrás de cada ingrediente y el viaje que había seguido. Quería reducir la distancia entre su arte culinario y los comensales. Sería una inmersión en su mundo, y estaban invitados. Por fin había entendido que su cocina no tenía que justificarse ante las miradas críticas. Era el acto de compartir, de vincularse con su audiencia, lo que realmente transformaría su gastronomía. Esa noche, más que nunca, aspiraba a despedirse del miedo, tras el cual se escondían sus inseguridades. Los días se convirtieron en una especie de ritual. A medida que iban haciendo su nuevo menú, el impulso en su pecho se hacía más fuerte. Pero la presión por obtener reconocimiento lo hacía también más tenso. Cada quien tiene su propio plato, solo hay que encontrar el mío, pensó en un momento de revelación. Así, sin darse cuenta, su deseo de validación se transformó en un proceso de autoafirmación. Sin embargo, mientras su corazón latía con fuerza por el próximo evento, el eco despectivo de su socio aún buscaban pausas en su mente. La lucha no solo iba a ser contra sus propias dudas, sino también en demostrar que cada obstáculo lo podía convertir en fundamento. Aquella noche, cuando se sentó a repasarlo todo, supo que debía incluirlo en la presentación. Estoy aquí, y lo que hago vale. Su mente se movió rápidamente, pensando en las posibles reacciones, las inquietudes que podían surgir. Pero recordó el poder que tenían sus historias. Tenía que ser vulnerable para ser fuerte. Al concluir su preparación, la decisión se fue cristalizando. Debía invitar no solo a amigos, sino también a otras figuras del ámbito gastronómico que solían frecuentar su restaurante. Sería la prueba que ella misma necesitaba. La noche del evento, justo antes de abrir las puertas, un torrente de nervios vibraba dentro de ella. Las luces parpadeaban, los utensilios estaban alineados, y la cocina emanaba un aroma que prometía una experiencia única. Esto no es solo comida, es una declaración, pensó con firmeza. Así, a medida que los comensales entraban, se sintió más resuelta, más poderosa.
En medio de su emoción, su mente se centró de nuevo en su antiguo socio. Ahora soy yo quien determino mi historia, se repitió. Estaba a punto de presentar no solo un menú, sino un renacer. Pero los recuerdos de su comentario aún la persiguieron, y ella sabía que esa noche podría ser solo el primer paso hacia la verdad que buscaba. El susurro de aquella voz crítica aún resonaba, pero Sofía estaba decidida a convertir ese eco en un catalizador para su verdadera grandeza. ¿Sería la noche un hito en su carrera o un nuevo punto de partida lleno de más dudas? La incertidumbre se cernía en el aire, dejando la pregunta flotando en su mente. ¿Sería capaz de dejar atrás la sombra del pasado y abrazar su futuro? El ambiente del restaurante se llenó poco a poco con la risa y las conversaciones de los comensales. Sofía, tras la barra, respiraba hondo, sintiendo cómo su corazón resonaba como un tambor que animaba cada movimiento. A medida que servía cada plato, se convertía en narradora de su propia historia. En sus manos tenía el poder de comunicar su evolución personal a través de sabores y texturas. Pero la presión no disminuía. En el fondo, había un mar de inseguridad que amenazaba su determinación. Cada platillo llevaba consigo fragmentos de su vida, pero también representaba un reto. Sofía sabía que para abrirse al mundo debía despojarse de miedos ancestrales. Mientras servía una creación de pescado marinado con especias que evocaban su infancia, se preguntaba, ¿sería este el momento que la liberaría o solo otro fracaso más? Respiró hondo, recordando su propósito. Con cada comentario que recibía, empezaba a notar el contraste. Las reacciones entusiastas frente a las miradas escépticas que aún llevaban las huellas de su pasado. Un crítico gastronómico, personaje conocido en el medio, estaba entre la multitud. Su mirada era como un faro que iluminaba el horizonte, pero que también insinuaba el abismo de sus miedos. Mientras servía, los recuerdos de su antiguo socio amenazaban con eclipsar su confianza recién adquirida. No puedes dejar que la crítica te defina, pensó, esquivando la sombra que la seguía. En un momento de reflexión durante la preparación, se dio cuenta de que había algo más en juego. No solo era su talento culinario, sino su autenticidad la que estaba en disputa. Sofía formuló un plan. En lugar de temer al juicio, utilizaría esa energía para hacer su cocina aún más personal. Cada plato no sería solo una receta, sino una invitación a los demás para conectarse con su viaje. Cuando llegó el plato estrella de la noche, un risotto con hierbas frescas y un toque de limón, su corazón competía con el pulso de la cocina. Sabía que era su mejor creación. La combinación de sabores contaba la lucha de su historia y al mismo tiempo su renacimiento. Pero, ¿sería suficiente para cambiar el guión que la había acompañado hasta ahora? La duda la atraviesa, pero decidió que no permitiría que el miedo dictara su actuar. En un momento de reflexión durante la preparación, se dio cuenta de que había algo más en juego. No solo era su talento culinario, sino su autenticidad la que estaba en disputa. Sofía formuló un plan. En lugar de temer al juicio, utilizaría esa energía para hacer su cocina aún más personal. Cada plato no sería solo una receta, sino una invitación a los demás para conectarse con su viaje. Cuando llegó el plato estrella de la noche, un risotto con hierbas frescas y un toque de limón, su corazón competía con el pulso de la cocina. Sabía que era su mejor creación. La combinación de sabores contaba la lucha de su historia y al mismo tiempo su renacimiento. Pero, ¿sería suficiente para cambiar el guión que la había acompañado hasta ahora? La duda la atraviesa, pero decidió que no permitiría que el miedo dictara su actuar. Mientras los comensales saboreaban cada bocado, Sofía se movía entre las mesas, participando de la conversación. Contó anécdotas sobre cada ingrediente y la conexión que tenía con cada uno de ellos. Notó que una chispa de interés se encendía en los ojos de sus comensales a medida que comprendían el trabajo detrás del plato. Esa conexión, el intercambio, la convertía en una versión más auténtica de sí misma. A medida que la noche avanzaba, recibió comentarios halagadores. Uno de los críticos se acercó por fin y su pulso se aceleró.
La sensación de vulnerabilidad se convirtió en un desafío. Debía enfrentar de manera directa las posibles críticas que todavía en voz baja la atormentaban. Se sintió valiente y le preguntó al crítico qué le había parecido. Él sonrió, asegurando que había encontrado en su cocina un alma que emanaba autenticidad y pasión. Pero antes de que pudiera dejarse llevar por la euforia, la voz en su interior la recordó que el camino no terminaba ahí. La fortaleza que había encontrado era solo una faceta de su viaje. Sabía que nuevas pruebas, nuevas críticas y desafíos esperaban en el horizonte. En ese instante, Sofía se encontró en la encrucijada de la realización y la expectativa. ¿Sería capaz de seguir navegando en esta nueva dirección sin perder de vista su esencia? Sintió que un nuevo capítulo se abría ante ella, y una mezcla de emoción y temor se apoderó de su ser. La lucha por su identidad apenas comenzaba. ¿Estaba realmente dispuesta a arriesgarlo todo por su llamada interna? La noche aún no había terminado, y, aunque había sentido el aliento de su verdadero camino, el eco de las expectativas externas se volvía agudo una vez más. En ese momento crucial, se percató que al final del evento podría enfrentarse no solo al aplauso, sino también a la duda que nunca desaparecía del todo. Con esos pensamientos danzando en su mente, Sofía tomó una decisión irrevocable. Tendría que encontrar la manera de integrar tanto sus triunfos como sus fracasos, porque allí radicaba la verdadera narrativa de su vida. Mientras el evento culminaba, una nueva pregunta surgía en su mente. ¿Cuál sería el próximo paso en este viaje que apenas comenzaba? Los ecos de la noche anterior aún reverberaban en la mente de Sofía mientras se dirigía a la cocina al amanecer. La pasión y el miedo danzaban en su interior como dos oponentes en un ring. Pero la claridad de su propósito comenzaba a forjarse cada vez más fuerte. Había pasado de ser una chef insegura a una narradora de su propia historia a través de sus platillos. Pero la pregunta persistía: ¿y ahora qué? Decidida a no dejar que la indecisión la paralizara, se sumergió en la cocción de nuevos platos. Era el momento de experimentar y desafiar sus límites, un paso audaz que la condujera a descubrir su verdadero estilo. Comenzó a investigar combinaciones de sabores que no solo representaran su pasado, sino también sus aspiraciones futuras. Así, en lugar de refugiarse en lo familiar, buscaría romper con lo convencional. Sin embargo, la presión era palpable. La crítica que había recibido la noche anterior se había convertido en un faro de esperanza, pero también en un peso abrumador. El restaurante podría convertirse en su plataforma para el crecimiento, pero el miedo al rechazo seguía acechando. Sofía decidió hacer una lista: 5 platillos que me definirán. Este sería su propio manual para saltar al vacío de la vida culinaria. Cada día sumergía su ser en el desafío de reinventar sus recetas. A medida que experimentaba, comenzó a notar patrones en su proceso creativo. A veces, una técnica culinaria no funcionaba. Muy a menudo, el tiempo de cocción no era el adecuado, o los ingredientes fallaban en interactuar como ella deseaba. Pero en cada contratiempo, encontraba una oportunidad para aprender. Esa lección de resiliencia, de renacer tras cada error, honraba su nueva narrativa. Se dio cuenta de que su cocina no era solo un medio para servir, sino una expresión de autoconocimiento. Cada plato que salía de su cocina era una nueva versión de ella misma, un paso hacia la autenticidad. Experimentó con la fusión de sabores que describían su historia, combinando influencias que la habían guiado en su infancia con técnicas contemporáneas. Las primeras reacciones a sus innovaciones eran mixtas. No todos los comensales entendían su visión. Sin embargo, una fuerte corriente de personas comenzó a acercarse a su cocina, atraídos por la autenticidad de su enfoque. Día tras día la presión aumentaba, pero también la confianza. A medida que la apertura de su propio restaurante se vislumbraba en el horizonte, solo tenía claro que no podía permitir que dudas del pasado enturbiaran su camino. La sabiduría, en cambio, provenía de su historia. Así, convirtió la crítica en combustible, y no dejó que sus miedos la inhibieran.
Había llegado el momento de enfrentar el juicio que tanto había temido. Decidió preparar un evento de degustación en su cocina, un encuentro íntimo con amigos, antiguos colegas y algunas figuras del ámbito gastronómico. Quería hacer una declaración, no solo de su crecimiento profesional, sino del abrazo a su identidad. Cada platillo iba a contar una porción de su historia, y al mismo tiempo iba a reflejar su valentía ante los ojos de quienes alguna vez la desestimaron. Mientras preparaba el evento notó un miedo creciente. Era la primera vez que ofrecía su propia visión culinaria, sin las sombras de inseguridad de su pasado. En el fondo, sabía que la vulnerabilidad era el mayor acto de valentía. ¿Podría realmente abrir su alma en cada plato sin temor a ser juzgada? Cuando el día del evento finalmente llegó, una lluvia de emociones la asaltó. Su mente divagaba entre la emoción y la ansiedad, pero sabía que este era un paso crucial. Los rostros de los invitados aparecieron, mostrando un interés que la llenó de esperanza. En ese instante entendió que todo lo que había enfrentado la había traído hasta aquí. Pero, ¿sería suficiente para atravesar la delgada línea entre el éxito y el fracaso, la aceptación y el rechazo? La velada estaba a punto de comenzar, y en su interior una nueva pregunta la acompañaba. ¿Estaba realmente lista para mostrar su esencia y correr el riesgo de ser vista tal cual era? La incertidumbre palpitaba en el aire, haciendo que su corazón se acelerara una vez más, mientras las luces del restaurante parpadeaban. Sofía se preparó para un nuevo acto de autodescubrimiento, sin saber que pronto se vería con la mirada de alguien que podría cambiarlo todo. La sal estaba impregnada de aromas intensos, una mezcla de especias que evocaba recuerdos de su infancia, y prometía una experiencia sensorial. Sofía respiró hondo, entregándose a la sensación de estar en su propia piel. Sin embargo, esa seguridad era interrumpida por un ligero temblor que recorría su cuerpo. Esa noche no solo se trataba de presentar platillos, sino de abrir su corazón al mundo. Y con cada preparación, cada salsa y cada guarnición, ese desafío se hacía más tangible. Le dedicó especial atención al primer plato, un ceviche con un toque de mango y chiles secos, una fusión atrayente que hallaba sus raíces en su tierra natal. Mientras lo pescaba, recordó la última vez que había tenido éxito con un ceviche. Aquella vez, las opiniones habían sido entusiastas, pero sabía que esta vez era diferente. El riesgo era elevado, debía conectar con su historia emocional a través del plato. ¿Por qué es importante para mí?, se preguntó. Y la respuesta emergió con claridad, porque es mi identidad. Los invitados comenzaron a llegar, y ella se sumergió en la preparación como un acto de meditación. Miró a su alrededor, sus ojos se posaron en cada rostro que ocupaba las mesas, y la ansiedad se transformó en determinación. Había llegado el momento de compartir lo mejor de ella misma. Pero ese mismo impulso se tornaba en una preocupación constante. El juicio. Todos ahí estaban, cada uno con su propia historia, sus propias expectativas. Cuando el primer plato se sirvió, sintió una oleada de adrenalina. Las miradas curiosas y a la expectativa acentuaban la vulnerabilidad de la situación. Aquel aperitivo sería su carta de presentación. Su experiencia acumulada de años infructuosos e insatisfacciones se concentraba en esa pequeña porción de mar, fruta y especias. Los murmullos comenzaron a surgir y, al ver las primeras reacciones, el miedo reverberó en su pecho. Un par de sonrisas genuinas se dibujaron en los rostros de sus amigos, y eso le dio un pequeño respiro. Aquello significaba que, al menos, había conquistado a los que la apoyaban incondicionalmente. Pero, ¿serían suficientes esas sonrisas para cubrir el amplio espectro de opiniones críticas que podría enfrentar más adelante? Esto la llevó a reflexionar sobre la naturaleza de la aceptación. ¿Debería buscar el beneplácito ajeno o valerse de su criterio interno? Mientras sus pensamientos rugían, tomó la decisión de seguir adelante con confianza y presentar su venida artística sin reservas.
Aquella era su oportunidad de redefinir su carrera, y no permitiría que la voz de la duda la socavara. Los siguientes platos continuaron fluyendo, cada uno narrando su viaje de transformación. Un risotto de azafrán con pescado a la parrilla representando su amor por la cocina mediterránea, y un postre de chocolate amargo infusionado con chile, simbolizando su conexión con las raíces latinas. Se sentía viva, pero el eco de las críticas vacilaba en su mente. ¿Estaré realmente haciendo lo correcto? Era la sombra que nunca cesaba de acecharla. Mientras servía el último plato, un silencio expectante inundó la sala. Era el momento culminante, el instante en que sus convicciones iban a ser evaluadas por el paladar. Sofía sintió que la realidad se comprimía a su alrededor, y, en un acto de desafío, se replanteó la pregunta que había llevado consigo toda la vida. ¿Vale más arriesgarse por ser auténtica que adaptarse a la expectativa? El sabor de esa incertidumbre era ácido, pero, al mismo tiempo, liberador. Al final de la velada, las opiniones variaban. Algunas eran ardientes y apasionadas, mientras que otras dejaban un sabor a insatisfacción. Allí comprendió que, sin importar las reacciones, había sido fiel a sí misma. Cada plato había sido un reflejo de su historia y su lucha, pero no podía escapar de la necesidad de conocer la opinión de un jurado un poco más especializado que sus amigos y familiares. ¿Podría el comentario de un crítico olvidado de antemano alterar su camino recién trazado? La incertidumbre la conducía a una nueva confrontación. Pese a su valentía, el final de esa noche estaba lejos de ser el cierre de un capítulo. Más bien, era un preludio de desafíos aún más vastos. ¿Se atrevería a volver a someter su cocina a un juicio más riguroso, al borde de un futuro que ya no podría controlar completamente? Sofía se despertó al día siguiente con un renovado sentido de propósito. Había afrontado la noche de degustación y había dado un paso audaz hacia su autenticidad. Sin embargo, sentía que todavía le faltaba un eslabón para completar la cadena de su transformación. Aquella noche no solo había sido un vistazo a su habilidad culinaria, sino también un incisivo recordatorio del audaz camino que aún debía recorrer. Se paseó por la taquería, observando a su alrededor. Las mesas todavía tenían el eco de risas y conversaciones, pero lo que más resonaba en su mente era la mirada de los críticos. ¿Seré suficiente?, se preguntaba, sabiendo que debía despojarse de ese temor. Decidió que la mejor forma de hacerlo sería enfrentar al crítico que había estado en la velada. Sin pensarlo dos veces, Sofía tomó su teléfono y se puso en contacto con él. La respuesta fue más rápida de lo que había anticipado. A la tarde siguiente, él volvería a la taquería. «Estoy lista para esto», pensó, resuelta. La mente de Sofía comenzó a girar entre ideas, pero la sensación de nerviosismo se combinaba con un fuego interno. Estaba decidida a volver a presentar su propuesta, no solo como chef, sino como narradora de su propia historia, digna de ser escuchada. Durante el día se preparó meticulosamente. Cocinó con pasión, seleccionó los ingredientes más frescos y una vez más se empapó de sus raíces a través de cada plato. Pero esta vez, además de los ingredientes, decidió deleitar al crítico con un relato sincero sobre su viaje, desde las inseguridades hasta el deseo ardiente de reinventar la taquería familiar. Eso era lo que deseaba, que su visión contenía más que solo nuevos sabores. Era una invitación a conocer su esencia. Cuando llegó la noche y el crítico estuvo nuevamente sentado en la mesa, Sofía sintió que el peso de la incertidumbre la envolvía. Pero, a medida que se acercaba a él con sus platos, la transformación se hizo palpable. Presentó cada platillo no solo como una creación culinaria, sino como un fragmento de su historia, cada uno narrando un capítulo de su vida. Al finalizar la cena, el crítico se mostró reflexivo. Sus ojos brillaban de curiosidad. La tensión predominante se disolvió cuando, por fin, su voz retumbó en la sala.
La autenticidad no se encuentra solo en los sabores, comenzó, sino en la emotividad que trasciende en cada bocado. Pronto sus palabras se tornaron en elogios sinceros. Tu viaje ha sido significativo y cada plato refleja un cambio profundo dentro de ti. Tienes mucho talento y una visión única. El reconocimiento la desbordó, pero la satisfacción fue aún más profunda. Sofía sentía que cada silla, cada mesa, cada rincón de la taquería era testigo de su evolución. Con ese aplauso, la angustia y las inseguridades latentes se desvanecieron. Lo que antes era un eco lejano se transformó en un himno a su valor y determinación. Más que recibir elogios, comprendió que lo que realmente había logrado era la reconciliación con su historia y su legado. Esa noche, mientras cerraba la taquería, no solo había conquistado a un crítico, sino que había reafirmado su compromiso con ella misma y su línea culinaria. Había convertido su miedo en superación, honrando a su abuela y a su historia. Al cerrar las puertas del negocio, sintió que un ciclo había llegado a su fin y que a la vez era un nuevo comienzo. Sofía se miró en el espejo, sonriendo al reflejo que, por primera vez, se sentía completo. Ahora sabía que su lugar en el mundo no solo dependería de las expectativas ajenas, sino de la pasión que había anidado en su corazón. Los cambios en su taquería comenzaron a florecer con un nuevo espíritu, y cada cliente era abrumado por la calidez de su historia, saboreando cada plato con la misma plenitud que había puesto en su creación. El camino no siempre sería sencillo, pero como había aprendido, cada paso era parte de una travesía sublime de crecimiento. A medida que Sofía se veía envuelta en su nueva narrativa, entendió que la pereza, una vez su mayor desafío, había quedado atrás. Había alcanzado un estado de confianza sólida y competencia reconocida, no solo en su campo, sino en la vida misma. La transformación individual era inmensa, un reflejo del poder de la pasión, la creatividad y la autenticidad en su máxima expresión. Así, con una sonrisa luminosa mientras limpiaba el último plato, Sofía proclamó en voz baja: «He encontrado mi lugar». Estas palabras resonaron con un eco profundo, y ella sabía que el viaje apenas comenzaba, pero estaba lista para afrontar las próximas aventuras con la misma fervorosa valentía. Con eso, Sofía dejó la taquería, lista para el nuevo día, y se sintió plenamente realizada. Había superado sus temores y había transformado su vida. Una verdadera guerrera de los sabores, una líder de su propia historia. No olviden suscribirse inmediatamente a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayúdenos a llegar a más corazones que necesiten escuchar estas poderosas transformaciones. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que quieren inspirarse en historias de superación personal. No esperen ni un segundo más. Actúen ahora y sean parte de esta comunidad de verdaderos fanáticos.